Pues si recordáis, la última vez que estuve predicando del libro de los Hechos, capítulo 21, estuvimos viendo cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, se presentó delante de los hermanos, les dio una ofrenda de los gentiles, le dio Jacobo un consejo para callar los rumores de que él estaba en contra de la ley, en contra de las tradiciones, etcétera, etcétera. Y el consejo era pues, que junto con otros hermanos hicieran un voto, y estaban en ese voto cuando unos judíos de Asia que conocieron al apóstol Pablo, pues casi sin mediar palabra lo cogieron y lo arrastraron fuera del recinto del templo y empezaron a darle una paliza. Ahí es donde nos quedamos. Empezaron casi sin mediar palabra a darle una paliza, porque ese es el hombre que iba por todas partes predicando el Evangelio, por toda Asia. El impacto fue grande, la obra que el Señor prosperó por aquellas tierras fue realmente pues grande, pero aquellos que eran enemigos del Evangelio pues tenían a Pablo fichado. Y cuando vieron a Pablo en Jerusalén, esta es la nuestra, se echaron sobre Pablo, lo acusaron, lo sacaron fuera del recinto del templo y empezaron a golpearle, de forma que si de una forma milagrosa Dios no envía al tribuno y a los soldados, al ejército romano, posiblemente Pablo lo hubieran matado allí. Ya lo habían hecho anteriormente con Esteban, ¿recordáis? A Esteban lo sacaron fuera y ahí lo apedrearon hasta morir, ¿verdad? Y fue el primer mártir de Esteban. Pero el Señor tenía otros planes para Pablo y envió al tribuno, ¿verdad?, al ejército romano, para que acudiera a ver qué pasaba, para que sacara a Pablo de aquel tumulto y para llevarlo aparte, llevarlo a la fortaleza donde estaba el ejército, se llamaba la Torre Antonia, es donde estaba la guarnición romana, y de allí lo sacaron a Pablo de las garras de aquellas fieras y se lo estaban llevando los soldados, y la violencia era tal que iban detrás gritando: muera, muera, muera este hombre. Yo nunca me he encontrado en una situación así, posiblemente tú tampoco, pero tenía que ser una situación muy fuerte, donde te han dado una paliza, te han arrastrado, te han dado todos los golpes que han podido, ahora te llevan, y la multitud gritando: muera, muera, muera. Tremendo, ¿no? Casi que para decirle al tribuno: méteme en la fortaleza, guárdame de estas fieras. Pero Pablo no tenía esa idea. Le dice: espera, le dice al tribuno: espera, ¿me permites hablar al pueblo? Imagínate, ¿no? Yo hubiera dicho: méteme dentro, cierra las puertas, guárdame de estas fieras. No, ¿me permites hablar al pueblo? Y el tribuno le dio permiso a Pablo para hablar al pueblo. Y entonces es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que Pablo dijo al pueblo, a aquellos judíos, a aquellos que le estaban maltratando? Y entonces vamos a leer del versículo 22, o sea, capítulo 22, del 1 al 5. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Muy bien, vemos que Pablo lo que empieza a hacer es básicamente dar su testimonio. Está dando su testimonio. Vemos cómo habla de su vida anterior. Luego vamos a ver cómo habla de su conversión, su encuentro con Jesús, y luego vamos a ver su vida posterior. Después hay un antes y un después. Y esto yo creo que todo cristiano puede ratificarlo. Podemos decirlo de que verdaderamente es así. Hay un antes de conocer al Señor, hay una experiencia donde realmente tu vida es transformada, hay un cambio radical, y después hay otras metas, otros propósitos, otros deseos, otros anhelos de servir al Señor, y es lo que vamos a ver. Y Pablo lo que está haciendo es esto, prácticamente su defensa está dando su testimonio, está diciendo quién es él. Hemos visto en estos primeros versículos, está hablando de sus orígenes. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia.
Pablo expone tres cosas. Expone el aspecto social de su vida, cultural y también religioso. Entonces, aquellas fieras que querían matarle, aquellos judíos, les dice, mira, yo soy, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Una de las acusaciones era que él estaba contra la nación del pueblo de Israel. Él no renegaba de sus orígenes. Él era judío. Soy judío. Si vosotros no sois judíos, yo soy judío. Dice, nacido en Tarso de Cilicia. Vemos que él no reniega de sus orígenes. Cada uno de nosotros tenemos unos orígenes, ¿verdad? Ayer estábamos comentando y tenemos, por ejemplo, Priscila y Fernando, argentino, pero de sangre italiana y ucraniana. Tenemos a Antonio, que decía, yo soy catalán, pero de sangre andaluza, ¿verdad? Y yo también soy catalán y mi sangre es una mezcla de Aragón y Andalucía. Y todos tenemos nuestros orígenes, ¿verdad? De un lugar, de otro. No renunciamos a nuestros orígenes, allí donde el Señor ha permitido que naciéramos y el linaje del que venimos, ¿no? Pero más que Pablo defender dónde había nacido, lo que estaba defendiendo es su linaje, era de sangre judía. Él no era judío por nacer en Tarso de Cilicia, porque Tarso jamás perteneció al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Él era judío porque era de sangre judía. Eso quiere decir su genealogía, ¿verdad? Sus antecesores eran de sangre judía. Y él presenta sus orígenes. Pablo, judío por linaje, en su sangre corría esas venas, ¿verdad? Dice en Filipenses, él mismo, escribiendo a los Filipenses, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Esto es como decir, pura raza, ¿verdad? Pura raza. Él era algo que él tenía, y él era algo de lo que en la carne podía gloriarse, ¿verdad? Pertenecer al pueblo de Israel era pertenecer al pueblo escogido de Dios. Sus orígenes no eran de los gentiles, no eran de los paganos, no eran de los incircuncisos, era el pueblo de Israel, hebreo de hebreos, ¿verdad? Él no había renegado de su trasfondo, pero había encontrado algo mucho más valioso. Algo mucho más valioso que ser judío. Lo había encontrado en el Señor Jesucristo. Y entonces el hecho de ser judío pasa a un segundo plano. Y de hecho así debe de ser, ¿verdad? Dentro de la Iglesia del Señor no debe de haber partido, no, me refiero a disputas políticas, o que yo soy de aquí, o que soy de allá, nacionalismos, etcétera, etcétera, etcétera. No, dentro de la Iglesia del Señor. Todo eso pasa a un segundo plano. El primer plano es que eres hijo de Dios y que tienes hermanos en la fe. Pueden pensar en otras cosas, etcétera, etcétera. Pero lo primordial es que somos hermanos en la fe. Eso es en la Iglesia del Señor. Todo lo demás pasa a un segundo lugar. Y además las Escrituras nos dicen, ¿no? No hay muchos nobles entre vosotros, ni muchos sabios, etcétera, etcétera. Pero sí los hay. Pues hay que sí. Hay personas que son muy pobres dentro de la Iglesia del Señor y hay personas pues, que tienen mucho dinero dentro de la Iglesia del Señor. Hay personas que tienen muchos estudios, carreras universitarias, y hay personas pues, que no tienen mucho conocimiento, apenas si pueden leer, ¿verdad? Pero dentro de la Iglesia, como hijos de Dios, somos hermanos en la fe y nos debemos un respeto y un amor los unos a los otros, independientemente de nuestra posición, conocimiento, sabiduría, todo lo que tú quieras. Eso pasa a un segundo plano. Primero es que somos hermanos en la fe, por el Señor Jesucristo. Todo lo demás viene después. Cada cosa en su debido orden, ¿verdad? Pablo dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué cosas? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo pone todo a un segundo lugar. No está diciendo yo soy judío, yo soy tal y... No. El primero está presentando sus orígenes, pero estamos viendo como todo eso, que era tan importante, pasa a un segundo lugar, a un segundo plano. Después de su encuentro con Jesús. Es mucho más glorioso ser ciudadano del cielo
que de cualquier nación de la tierra. Es mucho más glorioso, ciudadano del cielo, donde no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, siervo ni libre, varón ni mujer, sois uno en Cristo, ¿verdad? Eso es mucho más glorioso. Pero Pablo no solamente presenta sus orígenes, judío, de la ciudad de Tarso, de Cilicia, él presenta su formación. Fijaros, versículo 3, Hechos 22, versículo 3. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Aquí está hablando de su educación, ¿vale? Su formación. No solamente es judío, de sangre judía. No, ¿cuál ha sido su formación? Resulta que su formación dice, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. La ciudad de Jerusalén fue el lugar escogido por Dios para hacer habitar allí su nombre. No hay otro lugar, ¿verdad? No había otro lugar sobre la faz de la tierra que en Jerusalén. Allí estaba el templo, allí estaban los escribas, los doctores de la ley, allí es donde se venían de todos los lugares a ofrecer sacrificios, a presentar ofrendas. Era el centro, ¿verdad? Era el mejor lugar donde un judío podía tener formación, ¿verdad? Formación religiosa. No había otro lugar. Allí estaba la crème de la crème, podríamos decir. La mejor de las universidades judías, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Y además uno de los profesores que allí había se llamaba Gamaliel, que nos dice aquí, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Gamaliel era un rabino reconocido, varón sabio y piadoso, y fue Pablo uno de sus discípulos, ¿vale? Gamaliel ya venía su abuelo había sido un fariseo que influenció grandemente al judaísmo del primer siglo, se llamaba Hillel. Y entonces vemos como dice, he sido instruido a los pies de Gamaliel. En Hechos 5 nos dice de Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Cuando una persona así habla, los demás escuchan, ¿verdad? Cuando una persona que tiene un nivel, ¿verdad? Y una piedad, porque eran piadosos realmente. ¿Recordáis aquel pasaje cuando perseguían a los cristianos? Dicen, no, tened cuidado, no sea que tal vez estés luchando contra Dios, porque si esta obra es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no la podéis destruir. Esto, palabras de Gamaliel, ¿vale? Entonces era un hombre que realmente tenía un reconocimiento en el pueblo de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y Pablo, ¿qué dice? Yo fui criado en esta ciudad, sí, nací en Tarso de Cilicia, pero he sido criado en esta ciudad, en Jerusalén. Y he sido instruido a los pies de este señor, de reconocido prestigio, de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Posiblemente le daba 20 vueltas a muchos de aquellos que le estaban tirando piedras o le estaban golpeando en cuanto a su formación. Y Pablo pues lo pone delante de ellos. ¿Cuál era su formación? Pero después vemos que nos habla de su convicción, ¿verdad? De su convicción. Filipenses nos dice, en cuanto a la ley, fariseo. Él lo tenía claro. Y varias veces en su defensa decía, yo soy fariseo, porque los fariseos creían en la resurrección, creían en los espíritus, en los ángeles, los saduceos no, yo soy fariseo, ¿verdad? Los fariseos eran de entre los judíos los religiosos más devotos. Sí que es cierto, los orígenes de los fariseos era algo noble. Realmente ellos querían los puros, ellos querían la separación de toda la contaminación, ellos querían la santidad. Así esos fueron los orígenes de los fariseos. Después con el tiempo todo se va corrompiendo. En los días de Jesús le llamaban sepulcros blanqueados. Por fuera hermosos, habéis conservado la fachada, pero por dentro sepulcros, ¿verdad? Huesos de muerto. Así es como Jesús habla de ellos. Pero en sus orígenes el deseo de los fariseos, y muchos de ellos era era el vivir puros, separados, ¿verdad? De las contaminaciones. Versículo 3 dice, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo reconocía que aquellos que estaban persiguiéndolo y golpeándole tenían celo, ¿verdad? Dice, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Evidentemente recordáis a Pablo, ¿verdad? Antes de ser salvo, antes de encontrarse con Jesús, dice, respiraba amenazas de muerte. Saulo de Tarso,
de tal forma que él pedía cartas al sumo sacerdote, ¿verdad?, para ir a perseguir a los cristianos. Lo vamos a ver un poquito después. Él estaba viendo en aquellas personas a su alrededor, posiblemente, como él era antes de su encuentro con Jesús. En cuanto a celo, dice en Filipenses 3:6, perseguidor de la iglesia. Así había sido él. En cuanto a celo, igual que vosotros hoy me perseguís a mí, así yo perseguía a los cristianos por todos lados. Y no solamente en Jerusalén, sino dispuesto a ir hasta Damasco, ¿verdad? Él mismo había vivido con ese mismo deseo que aquellos que ahora lo querían matar. La prueba de su celo era, leemos en el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Era tal el celo de Pablo que se había prestado para hacer lo que estuviese en su mano para detener el progreso de este camino, dice. Él perseguía a hombres y a mujeres y los llevaba ante las autoridades religiosas para que fuesen juzgados y castigados. En eso estaba, ¿verdad? Cuando iba al camino de Damasco, en eso estaba. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? Dice, con este camino, sabemos seguramente todos ese versículo que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres ir al cielo, hay un camino. Solamente hay un camino. No hay ninguno más. Y ese camino se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay atajos, no hay desvíos, no. Hay un camino y se llama Jesús. Y hay una puerta, que nos dice la Escritura que es una puerta estrecha. Una puerta estrecha por donde hemos de pasar con humildad de corazón, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole por las misericordias del Señor, que Él nos salve, ¿verdad? Y el camino es Jesús. En Hechos 9 dice que Pablo pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino. Está hablando de Jesús, de los discípulos de Jesús. Luego también en el capítulo 19 dice, no creyendo algunos, maldiciendo el camino. ¿A quién está maldiciendo? A Jesús. Jesús es el camino, ¿verdad? Y después también en Hechos 19, versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Así eran llamados los cristianos, los del camino, aquellos que siguen a Jesús, discípulos de Jesús. Perseguía yo este camino, dice Pablo. Perseguía él a Jesús. Y luego dice en el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Recordáis cuando murió Esteban, ¿verdad? Se levantó una persecución contra la iglesia de que los cristianos salieron huyendo de Jerusalén por sus vidas. Y muchos iban huyendo, y Pablo estaba dispuesto, pues yo lo voy a perseguir. Donde quiera que vayan, allí voy a ir a buscarlos para traerlos a Jerusalén, ¿verdad? Para que sean castigados. En su celo, él estaba dispuesto y él fue a Damasco, a Siria, con esta intención. Y pidió cartas, ¿verdad?, para poder presentarla a los judíos allí en Damasco, en la sinagoga, y traer presos a los que eran de este camino. Pablo está diciendo quién y cómo era. Pero, y ahora aparece en escena el pero de la gracia de Dios. El pero de la gracia de Dios. Versículo 6, pero, nos ha hablado de sus orígenes, de su formación y del deseo que él tenía, ¿verdad?, de perseguir con su celo a los cristianos, pero, ahora se encuentra un pero, ¿verdad? Pero, es como dice en el libro de Gálatas, capítulo 1 y versículo 5, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. El pero de la gracia de Dios. ¿Ha habido un pero en tu vida de la gracia de Dios? Tú tienes una formación, tienes unos orígenes, tienes una sangre en tus venas, de aquí o de allá, pero ¿has experimentado el pero de la gracia de Dios? Así era yo antes, pero cuando el Señor me salvó, me transformó. Y entonces hubo un cambio en mi vida. Por eso este es el pero de la gracia de Dios. Y a partir de aquí, Pablo empieza a relatar el porqué.
lo que sucedió en su vida. Vamos a leer así de una tirada del versículo 6 hasta el versículo 16. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dijo: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te se dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué está hablando aquí? Su encuentro con Jesús. Su encuentro con Jesús. Yo era así, como os he explicado, pero me encontré con la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y fue de esta manera. Seguramente muchos de nosotros podemos explicar, ¿verdad?, cómo fue el momento de nuestra salvación. Algunos es cierto que no pueden recordar el momento exacto, pueden saber que fue un proceso y de alguna manera llegaron al convencimiento de que realmente eran pecadores y que solo podían salvarse por la fe en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados. Pero hay otros que sí, seguramente podéis recordar el día, la hora, el sitio y con quién, ¿verdad? Por lo menos ese es mi caso. Yo recuerdo cuando el Señor obró en su gracia en mi corazón para salvación. Recuerdo el día, recuerdo la hora, recuerdo el lugar, recuerdo con quién y recuerdo el deseo. Y recuerdo el cambio que realmente experimenté. Y no, yo no era un empedernido pecador, yo era un niño de 10 años. Con 10 años, el Señor en su gracia puso en mí el deseo de querer recibirle como mi Salvador y Señor, ¿verdad? Ese pero de la conversión. Qué bueno es tener y experimentar ese encuentro con Jesús. Pablo les expone: pasó esto es lo que pasó. Como él explica: yo iba camino de Damasco con la intención de perseguir a los cristianos, a los del camino, y traerlos aquí, arrastrarlos aquí, a hombres y mujeres, para que fuesen castigados. Él estaba en eso. Estaba buscando Pablo al Señor. Pablo estaba persiguiendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. Quien persigue a los cristianos está persiguiendo a Jesús. ¿Por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Los discípulos de Jesús, ¿verdad? Quien persigue está persiguiendo a Jesús. Como dice aquel pasaje: quien diera un vaso de agua a uno de estos pequeños que creen en mí, es como si me lo diera a mí, ¿verdad? O aquel pasaje dice: estuve enfermo y vinisteis a visitarme, o estuve en la cárcel, ¿verdad? Pero está hablando de sus discípulos, ¿verdad? Entonces vemos qué relación tan estrecha, ¿verdad?, del Señor Jesús con los cristianos, con los creyentes. Y él expone: yo iba camino a Damasco con ese deseo de traer los presos a Jerusalén para que fueran castigados. Y en medio del día me rodeó, imagínate, un gran resplandor del cielo. Claro, si es de noche y enciendes una vela, enseguida se ve, ¿verdad? Mira, ya hay una luz, todo oscuro. Pero si es mediodía, a la hora punta del sol, y dice: y me rodeó un resplandor tremendo, ¿verdad?, del cielo. ¿Cómo sería ese resplandor? Si eran las 12 del mediodía, si era la hora punta del día, ¿verdad? ¿Cómo sería ese gran resplandor? De forma que él quedó quedó cegado en su visión del resplandor aquel. Él escuchó una voz, dice: yo escuché una voz. ¿Y quién era esa voz? Jesús de Nazaret. Imagínate,
cuando aquellos judíos que querían matarle escuchan el nombre de Jesús de Nazaret? ¿No se acordaban de Jesús? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Y algunos igual eran de los que habían ido detrás de Jesús diciendo: ¡muera, muera! ¿Verdad? ¡Crucifícale! Seguro que se acordaban de Jesús de Nazaret. Y Pablo dice: Jesús, yo lo he visto. Yo me he encontrado con Jesús, el Jesús resucitado. Ese que decían: decid vosotros que robaron su cuerpo, ¿verdad? Y sus discípulos robaron su cuerpo. No, dice: me he encontrado con Jesús resucitado, en gloria, ¿verdad? Y él quedó cegado por ese resplandor. Él entró en Damasco, como le dijo el Señor, y allí Ananías, un discípulo del Señor, judío piadoso, también lo usó para que recobrara la vista y escuchase la voluntad de Dios para su vida. El recuerdo de la gracia de Dios a nuestros corazones debe producir o produce gratitud, porque no hay nada en nosotros merecedor de su gracia, ¿verdad? Nos dice la Escritura que el justo murió por los injustos. Gratitud. Gratitud al Señor por esa salvación. Produce amor a Dios. ¿Por qué? Como ha dicho nuestro hermano Antonio, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos, pero Él nos amó primero. Produce paz, porque estamos ya no en guerra con nuestro Creador, que es como vive la persona que está sin Cristo, vive en guerra con Dios. Y por medio del Señor Jesucristo podemos tener paz para con Dios, siendo justificados en Él. Podemos disfrutar y experimentar la paz con el Señor, por medio del Señor Jesucristo. A veces ponemos nuestra atención en cosas que nos preocupan y nos olvidamos de la gracia de Dios. La ponemos en un segundo lugar y no, debe estar en el primer lugar en nuestras vidas. Y después aquello que tenemos, que nos preocupa, nuestras dificultades, ansiedades deben estar en segundo lugar, ¿verdad? Debemos de traer a nuestra mente el recuerdo de la gracia de Dios más a menudo, gozarnos en lo que el Señor ha hecho por nosotros, decirle a nuestra alma que ha sido el amor de Dios, que lo que ha sido, o lo grande que ha sido el amor de Dios en el Señor Jesucristo. Podemos tener esa comunión estrecha con nuestro Padre Celestial. Y como digo, el gozo de las cosas espirituales debe de pesar más en la balanza. Si ponemos aquí el gozo de las cosas espirituales y aquí ponemos pues, nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras dificultades, nuestras limitaciones, ¿qué es lo que pesa más? Debe de pesar mucho más, debe ser el peso mucho más grande de la gracia de Dios para con nosotros que todo lo demás, ¿verdad? Que pueda venir a nuestras vidas. Pablo tiene el recuerdo de Ananías, se acuerda de Ananías, la persona que Dios trajo a su vida para guiarle en el camino. Versículo 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo. Ananías vino, ¿verdad? El Señor le encomendó esa labor a Ananías. Y ¿sabéis lo que dijo Ananías? Señor, ¿cómo voy a ir? He oído de cuántos males ha hecho a tu pueblo y a eso venía aquí, ¿verdad? A perseguir a los cristianos, a los creyentes. ¿Cómo voy a ir? Y el Señor le dice: ven, Ananías, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre delante de los reyes y de los gentiles y de los de mi nación. Y Ananías, obediente, ¿verdad?, al Señor, fue a encontrarse con Pablo. Y ahí está, ¿te acuerdas de la persona o personas que el Señor usó para llevarte a la salvación que es en Cristo? Sin duda damos gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Pero de la misma forma que el Señor usó a alguien para que te diera un folleto, para que te invitara a venir a la iglesia, para que te hablara del Evangelio, de la misma manera el Señor te pide que tú hagas lo mismo. No, nosotros no somos una cisterna donde nos vamos llenando, no, debemos ser un canal. Hemos recibido la gracia de Dios y nosotros compartimos la gracia de Dios con otras personas. Y ahora eres tú, si tienes al Señor en tu corazón, el que tienes que compartirlo con otras personas. Y dices que yo no sé cómo presentar el Evangelio, da tu testimonio. Es lo que está haciendo Pablo. Yo era así, pero el Señor vino a mi vida y entonces cambió.
en la gracia de Dios, ¿verdad? Da tu testimonio, hablar a otros de la salvación que hay en Cristo y solo en Él. Tenemos ese privilegio de poder decir a los demás que solo en Jesús hay salvación, en nadie más. Versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ananías le dice a Pablo: Dios te ha escogido para algo. Dios tiene un propósito. De la misma forma que el Señor te ha salvado en su gracia, es para algo. No es para que nos llenemos, como digo, una cisterna, es para que seamos un canal donde podamos dar a otros, ¿verdad?, lo que hemos recibido. Hemos recibido la gracia de Dios en su amor, podemos compartir con otros la gracia de Dios. Aquí le da hay un propósito para nuestra salvación. No es casualidad, no es azar, es el Dios eterno obrando en nosotros con un propósito. Y dice: para que conozcas su voluntad. Cuando una persona viene a la salvación, la voluntad de Dios, que por muchos años ha ignorado, viene a ser una prioridad. ¿Qué es lo primero para un cristiano? Muchas veces seguramente has escuchado: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Verdad? El deseo de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ananías le dice a Pablo: para que conozcas su voluntad. El cristiano quiere hacer la voluntad de Dios. Hay un deseo de vivir en la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros nos gustaría estar fuera de la voluntad de Dios. Queremos estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? El salmista dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios la vemos en su santa palabra. Cuando nosotros cogemos, como el salmista, ponemos la ley de Dios en nuestros corazones, es cuando podemos andar en la voluntad de Dios. Dice: para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Esto fue algo especial que Pablo realmente experimentó, algo literal, ¿verdad? Pablo vio y escuchó a Jesús. Él tuvo una serie de revelaciones, nos dice la Escritura. Dice: y oyó palabras inefables que no les da al hombre expresar. Pablo estuvo realmente con Jesús. El evangelio que él recibió, yo ni lo he aprendido ni lo he recibido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 1. Él realmente vio y oyó a Jesús. Nosotros físicamente no, pero tenemos en la palabra de Dios. Nosotros oímos a Jesús en su palabra. Cuando abrimos la palabra de Dios estamos escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios, al Señor hablar. Y entonces en eso podemos, en esa fe, ¿verdad?, que tenemos en la palabra de Dios, podemos compartirla también con otros. Eso nos habla de cercanía y de comunión. Ahora pregunto: ¿disfrutamos de la comunión con el Señor? ¿Tenemos verdaderos deseos de estar con Él? ¿Es Él la prioridad de nuestras vidas? ¿Le damos más importancia a otros quehaceres? Tenemos un tremendo privilegio que en ocasiones no aprovechamos. A veces, por lo que sea, recordáis a Marta y María, ¿verdad? Marta era la que estaba siempre afanada, ¿no? Afanada, preparando esto, preparando lo otro. Y María a los pies de Jesús, escuchándole. Y a veces nosotros somos Marta. A veces nosotros estamos ocupados en hacer, voy para aquí, voy para allá, y vamos con el estrés, si quieres, ¿verdad? Y nos olvidamos de: para y ponte a los pies de Jesús. Para por un momento, ¿verdad? Siéntate en casa, abre tu Biblia, lee y pide al Señor que te hable a través de las Escrituras. El Señor puso en mucho más valor, ¿verdad?, lo que había hecho María que Marta. Y no es que estaba mal lo que Marta estaba haciendo, porque alguien lo tenía que hacer, ¿verdad? Muchas veces no está mal lo que hacemos, pero hemos cambiado, hemos invertido el orden. Primero debe de ser el Señor y nuestra comunión con Él, y después nuestro servicio al Señor. Pero Él tiene que ser el primero. La prioridad de nuestras vidas tiene que ser el Señor. Y luego lo demás, luego otras cosas.
Y después le dice, para que seas testigo suyo ante todos los hombres. Ahí tenemos el otro propósito de la salvación del apóstol Pablo y de todo hijo de Dios, ¿verdad? Todo cristiano es llamado a ser un testigo de Jesús. Un testigo es alguien que ha visto y oído y da testimonio de ello, ¿verdad? Un testigo, alguien que ha visto, ha pasado un accidente, has estado allí, tú lo has visto, tú sabes tú lo has visto y tú das testimonio de lo que has visto. En Hechos Jesús dijo a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿De qué? De lo que habéis visto. Habéis visto al Hijo de Dios ir a la cruz, entregar su vida allí, ponerlo en un sepulcro y después ver el sepulcro vacío. Habéis sido testigos, ¿verdad? Me seréis testigos de que el Señor había resucitado con poder y gloria. En Hechos 2, Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, porque lo hemos visto. Somos testigos, yo lo he visto. Y eso realmente es lo que daba el motor, la fuerza, el impulso que tenían los apóstoles, ¿verdad? Para hablar de que el Señor había resucitado. También en Hechos 3 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Yo lo he visto, habiendo visto con nuestros ojos, ¿verdad? También Juan lo menciona. Y nuestras manos tocaron al verbo de vida, ¿verdad? Lo hemos visto, somos testigos. Más adelante también, esto fue un milagro que Jesús hizo cuando liberó al endemoniado gadareno, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Sé testigo, ¿verdad? Ve a los tuyos y cómo el Señor ha tenido de ti misericordia. O también, más adelante, en el capítulo 22, el versículo 20, también habla de Esteban. Dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Debemos testigo, para que seas testigo suyo ante los hombres. Y el versículo 16, ahora pues, y me llama mucho la atención lo que le dice a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Es interesante esta pregunta. Hay personas, me hace pensar en personas que han oído el Evangelio en más de una ocasión. Muchas ocasiones han escuchado el Evangelio. Y pueden entenderlo y, entre comillas, creerlo, entre comillas. Pero se detienen. Es como aquel que está a punto de nacer y cuando está a punto de nacer se detiene, ¿verdad? Está pero no está. ¿Por qué te detienes? No llegan a apropiarse del Evangelio, no lo hacen suyo, no llegan al punto del arrepentimiento y la fe salvadora, no llegan a aquello de rendirse delante del Señor, de dejar de luchar con Dios, de entregar sus vidas a Él. ¿Por qué te detienes? Si has oído el Evangelio y ves el amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te quedas con eso? Porque sigues igual de perdido. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas creer en el Señor Jesucristo como tu único Salvador, poner toda tu fe en Él y confianza, entregar tu vida a Él, dejar de luchar con Dios. ¿Por qué te detienes? Pablo podía saber muchas de estas cosas y le dice a Ananías, ¿por qué te detienes? ¿Verdad? El arrepentimiento, como alguien dijo, no es llorar. El arrepentimiento es cambiar. Si tienes personas que llorando se arrepienten y al día siguiente hacen lo mismo. El arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento es cambiar. Es que tu vida realmente cambie. Que haya un antes y un después. Y en medio está ese encuentro que has tenido con Jesús. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Un antes y un después. De aquel que perseguía a los cristianos, tiene un encuentro con Jesús. ¿Y qué es lo que hace después? Predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida. Es un cambio. Noche y día, blanco y negro. Sé que no en todos es igual. Sé que hay un proceso, ¿verdad? Hay cristianos pues, que tienen un proceso de crecimiento donde van aprendiendo de las Escrituras y poco a poco su vida va siendo transformada. Otros, como Pablo, fue un cambio radical.
un cambio radical, ¿verdad? Pero todo cristiano tiene que estar en ese camino de transformación. Que os transforméis por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ese camino, unos más rápidos, otros más lentos, todos en ese proceso. En ese proceso de ir cambiando nuestras vidas por medio de las Escrituras y andando en la voluntad del Señor. ¿Por qué te detienes? Si sabes el Evangelio, ¿por qué no vienes al Señor y te arrepientes? Y realmente el Señor ha prometido, si vienes a Él con un corazón contrito y humillado, Dios promete perdonarte de tus pecados, por más feos que sean, limpiarte, hacerte su hijo, y prometerte la vida eterna. Esas son promesas del Señor. Si tú vienes a Él con un corazón arrepentido, contrito y humillado, con verdadero deseo, el Señor promete todo eso. A mí esto no me interesa. Estás tan perdido, ¿verdad? Por mucho que sepas el Evangelio. Por mucho que sepas el Evangelio. Y han habido personas así, que por muchos años han escuchado el Evangelio. Esto yo ya lo sé. Esto yo ya lo he escuchado. Pero sigues estando perdido. ¿Por qué no vienes al Señor? No esperes más, ¿verdad? Cree, haz tuyo el Evangelio, dale al Señor tu vida. Dios reconoce que Jesús, como hemos recordado en esta mañana, dio su vida en la cruz por ti. El último punto es después de la conversión. Hemos visto a Pablo antes de la conversión, hemos visto a Pablo en su encuentro con Jesús, y ahora en los últimos versículos vemos su vida después. En los versículos del 17 al 21 leemos. Dice, y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ven, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí vemos al Pablo después, ¿verdad?, de haber sido salvo. Vemos a Pablo orando, nos dice aquí, orando en el templo. Seguramente en su vida religiosa de fariseo también oraba, pero cuán diferente es orar después de haber tenido un encuentro con Jesús. Quizás tú has venido al Señor de un trasfondo católico, a lo mejor tú ibas, pues hacías tus rezos, ibas a misa y tus plegarias, pero cuán diferente, ¿verdad?, es cuando vienes al Señor. Seguramente Pablo pues vio ese cambio, ¿verdad?, de aquellas oraciones o aquel judaísmo que guardaban las tradiciones, la ley, etcétera, etcétera, a tener un encuentro con Jesús, y ahora estaba en el templo, pero ahora orando con aquel que es el camino, por medio de aquel que es el camino. Aquel que murió y el velo del templo se rasgó, se abrió por la mitad, y el Señor nos da acceso. Acerquémonos pues, ¿verdad?, al trono de la gracia. Por medio de Cristo podemos venir al Señor, ¿verdad? Qué triste es ver a las personas en este mundo lleno de idolatría. Este mundo está lleno de idolatría. Asumimos la idolatría de nuestro país como algo cultural, pero es idolatría. Cuando sacan las imágenes, cuando la gente llora, cuando se postran, cuando besan a las imágenes, cuántas cosas, es idolatría. Es lo mismo que cada vez, hace poco fue una festividad hindú de los indios, un dios con cara de elefante, con trompas y brazos por todos lados, y le llevan ofrendas, y hacen sacrificios, y hacen festividades, y cuando no tienes a los budistas, es idolatría. Qué diferente es cuando el Señor dice, os he llamado para que salgáis de esta idolatría, de estas vanidades, y os convirtáis al Dios vivo y verdadero. En quien creemos es el creador de los cielos y de la tierra, el que dijo, sea la luz, y fue la luz, el Dios todopoderoso, el único que existe, que nos habla esta creación de su eterno poder y deidad.
Y dice la Escritura que si tú no crees en Dios, dice, no tienes excusa. No, es que yo no sabía que Dios, no tienes excusa. Nos lo dice la palabra de Dios. De modo de que no tienen excusa. No hay excusa tan solo viendo la creación, porque nos habla del poder y de la deidad de Dios. Y además tenemos la palabra de Dios porque Dios se ha revelado. Y además tenemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el verbo de Dios. Tenemos la revelación de Dios. Dios se ha revelado. Pablo orando en el templo después de su conversión. Como digo, oramos en el nombre de Jesús, porque es Jesús quien nos abre la puerta al Padre. Y luego dice aquí Jesús en el versículo 18, dice, y le vi que me decía, esto Pablo está hablando de que vio al Señor Jesucristo en el templo, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Esto le dice Jesús, sal, vete de Jerusalén, sal de aquí, vete. En el último versículo dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor le dice, tu lugar no está aquí, tu lugar no está aquí. Vete de aquí. Date prisa. No recibirán tu testimonio. Es justo lo que Pablo estaba viviendo en ese momento. En ese momento, Pablo estaba recibiendo esto. Estaba siendo rechazado. No van a recibir tu testimonio. Vete de aquí. Yo te voy a enviar a los gentiles. Esto sucedió muchos años después, ¿verdad? Pero ahí vemos la palabra del Señor. No van a recibir tu testimonio, Pablo. Y Pablo dice, pero Señor, ¿quién mejor que yo para hablarle el Evangelio a estos judíos celosos de la ley? ¿Quién mejor que yo? Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los apóstoles. Yo soy la persona idónea para hablar del Evangelio a estos judíos. Y el Señor le dice, no. Yo te enviaré lejos a los gentiles. No van a recibir tu testimonio. Pablo, le dice el Señor. Pablo estaba dispuesto a ser testigo del Señor. Y le presenta al Señor pues su idoneidad. Yo soy el candidato perfecto. Ellos me conocían. Han visto un cambio en mi vida, como yo perseguía a los cristianos y ahora predico ese evangelio que antes perseguía, ¿verdad? Pero vemos que el Señor tenía otros planes para él. El Señor tenía otros planes para él. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios le envía a los gentiles, el apóstol a los gentiles. Y cuán grande fue la labor, Señor, y cuánto lo usó el Señor que hizo Pablo en medio de los gentiles, ¿verdad? Dice versículo 22, y con esto acabo. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al tal hombre, porque no conviene que viva. Le oyeron hasta esta palabra. Él explica su trasfondo, su formación, su encuentro con Jesús, su deseo de llevar el Evangelio y cómo el Señor le envía a los gentiles, y esto ya fue la gota que colmó el vaso. Ya los judíos ya se quita de la tierra a este hombre. Ese día fue el día que cambiaron las circunstancias de Pablo. Pablo hasta entonces había sido un hombre libre, predicando el Evangelio allí donde iba. Desde entonces iba a seguir predicando el Evangelio, pero con cadenas, que iba a llevar durante años. Ahora en prisión, ¿verdad? El Señor tenía otros planes para él. A veces el Señor trae cosas a nuestras vidas que van a redundar en mayor gloria para Él, aunque nosotros no lo veamos. Seguramente habéis oído de nuestro hermano Javier, el progreso del peregrino. Si no sabéis qué es el progreso del peregrino, habla con Javier. Lo escribió Juan Cuña. ¿Sabéis dónde lo escribió? En la cárcel. No lo escribió haciendo un crucero por el Caribe. Lo escribió en la cárcel. ¿Sabéis cuántas epístolas tenemos del apóstol Pablo? No las he contado. Pero ¿cuántas escribió desde la cárcel? Hay unas cuantas, ¿verdad? Colosenses, Efesios, Filipenses, y Filemón. Colosenses, Filemón, creo que. ¿No? Sí, creo que también, ¿no? Creo que eran Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Puede ser. Hay un buen número de cartas que si Pablo hubiera estado libre, en lugar de escribir a los Efesios, hubiera ido a verlos. Pero estaba en cárcel.
estaba encarcelado, estaba en prisión, y ahí lo escribió él, y nosotros lo tenemos. Ni Juan Bunyan ni el apóstol Pablo sabían la bendición que iba a ser para nosotros, ¿verdad? Lo que ellos habían escrito en prisión. Y a veces el Señor trae cosas a nuestra vida que nosotros no podemos ver, porque no vemos más allá, pero el Señor tiene unos propósitos que van mucho más allá, y que Él es mucho más glorificado. El apóstol Pablo escribió la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Juan Bunyan no, ¿vale? Pero es un libro que también nos da grandes enseñanzas espirituales. Así que hemos visto al apóstol Pablo dando su testimonio de su fe, su vida antes de su conversión, su encuentro con Jesús y su vida después, un antes y un después. Y nosotros podemos dar testimonio del Evangelio a otras personas tan solo diciendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ya he mencionado que le dijo al gadareno: Señor, déjame que vaya contigo. No, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Qué evangelio tenía, qué conocimiento tenía aquel hombre que había estado poseído, ¿verdad? Pero él podía dar testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida entre los suyos. Y aquí hemos visto ese testimonio, ¿verdad?, del apóstol Pablo, de lo que el Señor había hecho en su vida. La conversión es un milagro del Señor. Solo Él puede cambiar tu vida. Solo hay salvación en Cristo. Y recuerda esto: solamente puedes venir a Él con un corazón contrito y humillado, con arrepentimiento y fe. Y la última pregunta: ¿por qué te detienes? Ven al Señor.